dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! ¿Cómo están el día de hoy? Amén. Damos gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos concede. Nos da gusto verles esta mañana. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical y le invito por favor que abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 21. Proverbios capítulo 3 versículo 21. De igual manera saludamos y damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de la transmisión. Dios les bendiga esta mañana. Nos sentimos contentos que nos acompañen y le invitamos para que nos gocemos en la enseñanza de esta mañana. Proverbios capítulo 3 versículo 21 dice así la palabra del Señor: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Hasta ahí, mi hermano, no se aparten, dice, estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma. La palabra de Dios es vida, amén. La palabra del Señor es medicina, la palabra de Dios conforta. Vamos en esta mañana a dar gracias. Le invito para que cierre sus ojos y pongamos esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Una vez más, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa, porque estamos, Señor, agradecidos por un día más de vida que nos concedes, por la salud que nos concedes. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Ponemos esta escuela dominical en tus manos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno. Mira, mi Dios, para que podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, Señor, para recibirla. Pido por cada uno de los maestros, les des gracia y sabiduría de igual manera, Señor, en la enseñanza, para impartir la enseñanza de esta mañana. Apresura los pasos de los que vienen en camino. Bendice, Señor, de igual manera a los que nos escuchan desde su casa, Señor, a través de esta transmisión. Que en esta mañana tu bendición, Señor, llegue hasta donde están cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos un canto dando gracias a Dios y así pasamos a nuestras clases. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Siéntese, por favor, en esta mañana. Ahora sí que el clima ya se siente cada vez mejor, ¿verdad? Para algunos, a los que nos gusta el frío. A los que no les gusta el frío, pues van a empezar a sufrir. Ahora ya van a saber lo que sentimos nosotros durante todo este verano. Qué bueno que está aquí, hermano, en esta mañana. Y yo quisiera dar inicio a la escuela dominical, deseando de todo corazón que cada clase que nosotros desarrollamos, que nosotros aprendemos, haga efecto en nuestros corazones. Así que quisiera preguntar en esta mañana, ¿cuál fue la parábola que finalizamos la vez pasada, la semana pasada? ¿Alguien que me recuerde? A ver, hermanos, ¿cómo quedó el partido de la América? No. ¿No recuerdan, hermanos? ¿Me lo preguntas o me lo afirmas, Alex? Lo afirmas. Claro que sí, el árbol y sus frutos. Lo dividimos en dos partes precisamente. La semana pasada hablamos de la primera parte, lo que representa esta parte importante en la que el evangelista Mateo capta el lenguaje de Jesús dirigiéndose hacia los fariseos. Pero también el evangelista Lucas capta un lenguaje hacia los creyentes. La semana pasada dejamos pendiente la parte final de precisamente cuando hablábamos de la parábola y sus frutos desde la perspectiva, los hombres que enseñan falsa doctrina, que ahondan en estos tiempos. Esta semana, hermanos, yo vamos a terminar esta segunda parte, esta primera parte y dar inicio a la segunda parte. Y quisiera que me acompañara con su lectura, por favor, para volver a releer, porque sí es importante releer para volvernos a meter en el tema. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos o guárdense de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Dice el versículo 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo dice que da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y luego veíamos también la parte que el evangelista Lucas escribía cuando él observaba y dice así, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pero no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. Esta mañana voy a simplemente a manera de resumen dar los títulos que vimos la semana pasada para entrar en clase. Y veíamos a manera de introducción cómo es que el evangelista Mateo capta que Jesús se dirigía hacia un grupo de religiosos, a un grupo de representantes de la ley. Y su enfoque era en relación a la manera en la que ellos presentaban la palabra o la ley de Dios. Y cómo Jesús se acerca a ellos y les dice, no solamente se equivocan, sino lo lleva a otro nivel. Y les dice, ustedes ya son falsos profetas. Y veíamos cómo la palabra profeta se refería no precisamente a esos hombres que tienen el don de profecía, sino a que representan la voz de Dios en medio del pueblo. Y lo veíamos a manera de definición. Y luego veíamos esa diferencia que hay entre Mateo y Lucas, cómo Mateo observa la dirección hacia los fariseos, a los religiosos, pero Lucas observa la dirección hacia los demás creyentes, que es la parte importante de la vida cristiana. Así que esta parábola desde los dos evangelistas nos da una doble enseñanza. Uno,
Cuidarnos de los falsos profetas de la actualidad que representan falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas iglesias que también existen. Y nos lleva a la Biblia a encontrar también de qué manera el Hijo de Dios, el creyente, debe de darse cuenta que debemos de dar el fruto correcto. Si algo en la vida es muy difícil de tolerar en una relación, hermanos, es la hipocresía. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Es difícil. La doble identidad, la mentalidad de que aquí soy uno y acá soy otro. Es muy complejo interactuar con personas así. Pero, ¿sabe? Viéndolo desde la perspectiva personal, es más difícil ser una persona con doble moral, con doble mentalidad. Porque ni podemos vivir de una manera a gusto en un lugar ni en otro, porque tenemos que estarnos cuidando de ambos lados. Oiga, como los famosos agentes dobles, ¿verdad? Y esto no es broma, esto sí existen, hermanos. Y de hecho he leído que existen hasta agentes triples. Eso ya se me hace un gran extremo, pero supongo que deben de existir esos hombres que se dedican al espionaje defendiendo un país, pero también es contraespionaje, que representan los intereses de otro país. Y ha de ser muy complejo porque en la vida, tarde que temprano, nos topamos otra vez, y más con la tecnología. Ahora llevémoslo a la aplicación de la vida cristiana cuando el evangelista Lucas le habla a la iglesia, que es lo que vamos a ver ahora. Pero también dice cómo identificar a un falso profeta. Y veíamos la semana pasada que tienen rasgos en su manera de enseñar, en la manera en la que exponen la Biblia, en la manera en la que practican, ejercitan la Biblia. Posteriormente veíamos el mensaje falso del falso profeta en la actualidad. No solamente a través de los tiempos de Jesús, cómo la falsa enseñanza ha entrado, sino también veíamos cómo en la actualidad esto está como las palomitas, hermanos, a todo lo que da. Es muy llamativo cómo hoy en día las personas con una ligereza, como ovejas, como lobos vestidos de ovejas, más bien dicho, enseñan cosas antibíblicas. Y como dice la carta a los romanos, se desviaron de la verdad y ahora se creen cosas que no son, a sabiendas de que no es bíblico. Y veíamos precisamente el falso profeta que tarde que temprano da una falsa doctrina. Esta semana vamos a finalizar con lo que dejamos pendiente y tiene que ver precisamente con esto. Vamos a hablar acerca del falso profeta que viste como oveja. Dice, pero Jesucristo dejó en claro que están caracterizados por aparentar. Déjeme lo veo acá para no forzar tanto la vista, para aparentar una vida cristiana, donde el lenguaje, la compañía y sobre todo el mensaje es sobre la Biblia, pero su intención egoísta y mal dirigida llevarán al oyente a ser afectados, lastimados, confundidos, desviados e inclusive al grado de apostatar de su fe. Jesús dijo que para quienes no se arrepienten de esa vida terminarán siendo cortados y echados al fuego. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos, a opinión. Aquellos hombres que predican una falsa doctrina, que hay muchos que se identifican ya, no porque ellos lo digan, porque la Biblia los delata. ¿Usted cree que en el interior ellos saben que están engañando a la gente? ¿Ustedes qué opinan? A ver, yo quisiera escuchar opiniones. Oscar. Pero muchos sí, perdón, la mayoría pienso que sí. Podemos asumir que un alto porcentaje de ellos sí saben que están engañando. Sí, claro. No es como que yo no sabía, a mí no me dijeron, porque lo interesante es que para crear una mentira tiene que haber una verdad. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo, hermano? Sí, para crear una mentira tiene que haber una verdad. En otras palabras, para yo poder mentir, tengo que saber qué es lo que no debo de decir. Entonces, altos porcentajes, sí es cierto. Es posible que estos hombres que enseñan falsas doctrinas, es posible que ellos sí saben. Aquellos que de manera ambiciosa viven del evangelio de una manera, ahora sí que fuera de lo bíblico, de manera egoísta, engañan y hacen pensar a las personas que ellos están viviendo bien, que lo que están haciendo no está mal,
que pueden ver que están fracturando sus matrimonios, dañando sus vidas, alejándose de la palabra y de la comunión con Dios. Y ellos dicen, es que no está mal. Estas personas, la Biblia los determina, los direcciona, que tarde que temprano, hermanos, ellos van a ser cortados y echados al fuego. Y precisamente Mateo 7, 22 al 23 nos habla un poco de ellos, si alguien lo tiene por ahí. Veíamos la semana pasada cómo identificar este tipo de vida. Y entre ellos decíamos que hay muchas cosas que tienen que ver con el razonamiento. No me pueden decir a mí que algo que inclusive la ley prohíbe, la moral del hombre, aun cuando la moral del hombre ya está bien desvirtuada, me pueden decir que está bien. Ahora, ¿quién tiene Mateo 7, 22 y 23, por favor? Amén. Alex. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí es lo que mucha gente a veces, a manera de impotencia y no malintencionada, es que es parte del crecimiento y de la madurez, se preguntan, ¿cómo Dios puede usarlos? ¿Cómo pueden jalar multitudes? ¿Cómo pueden inclusive Dios usarlos en milagros? Y pueden desarrollar habilidades. Y es que la palabra de Dios enseña, para empezar, que la palabra de Dios en sí tiene poder. Y el hombre no es el que desarrolla el poder, el hombre simplemente es un instrumento. Y una persona corrompida, un falso maestro de la palabra, un falso pastor, un falso alguien que aconseja, desde el momento que utiliza la palabra en sí tiene poder. Él simplemente es el instrumento. Por eso Jesús les dirá en aquel día, no los conozco. No es que Jesús les diga, no, pues voy a tomar mi ventaja, ¿verdad? Y pues gracias por ayudarme. No, es que la palabra es la que tiene el poder en sí, no somos nosotros. Entonces, vemos aquí como tarde que temprano el destino de aquel que es un lobo vestido de oveja, que su naturaleza es destruir, es cazar, es dañar, es perjudicar, no es ver por los demás. Vemos a través de la palabra de Dios, hermanos, cómo van a tener su recompensa. Se escucha así como que muy vengativo, ¿verdad? Pero no, es que es la justicia de Dios. Oscar. Hermano, de hecho, igual también como aprovechando la situación, sí, o tomando ventaja, pues, en el evangelio también hay personas que lamentablemente lo hacen. Entonces, de pronto viene a mi mente el ejemplo del tal Simón, que se hacía pasar por un grande en el libro de Hechos, capítulo 8, que dice que cuando tenía la gente engañada porque se le amontonaba a la gente y decía que era magia y esto y lo otro, pero una vez llegando Felipe a Samaria, dice la palabra de Dios que cuando él venía y predicaba se le amontonaba a la gente y de él salían espíritus inmundos y espumarajos, había liberaciones, conociendo nuestros días. Entonces vemos un ejemplo claro de que si hay gente que lo hace por tomar ventaja, hasta por envidia y por una pila de cosas que sí, podemos comentar, pero creo yo que sí es un alto porcentaje y que lamentablemente sí la hay, pues. Y de este ejemplo es uno de ellos. Y de hecho sí, ese es un caso bíblico muy conocido que nos da como ejemplo que sí existe esa manera de vivir. En estos tiempos, oye hermanos, hay un montón de charlatanes, un montón, hay a puños. Yo recuerdo cuando tengo una amistad que es nutrióloga de profesión y hace algunos años, algún tiempo platicando, ella me decía, y si vieras como a veces en nuestra profesión nos incomoda mucho, dice, pero ya lo aprendemos a vivir así, dice, que salen personas en la televisión, en YouTube, en Facebook, dando consejos de cómo perder peso y balancear la vida, dice, cuando son un montón de mentiras, dice, de acuerdo a la profesión de la nutriología, no es así, dice, y la gente lo sigue. Y ella me decía, es impresionante cómo nosotros estudiamos y nos quemamos las pestañas e inclusive ponemos a prueba nuestro cuerpo para poder dar pues, fe a lo que se nos enseña para poder perder peso, balancear y todo eso. Y cómo a veces nomás ven ahí algo
y la gente ya agarra un montón de manzanas y de tomates y los revuelve y ellos piensan que ya están bien. Otra amistad que tiempo atrás, años atrás, es psicólogo, me decía, ahora todos son psicólogos, todos. Y si ya nomás es buen labioso y ahí pone, acérquese y estudió psicología, sí, pero lo que no dicen es que nomás hizo el primer semestre y ya los hacen psicólogos. Dice, y nomás porque ya avienta 2, 3 términos, así que la psicosis y la mente y el gnosis y todo eso, dice, ya. Y él me decía, no se vale. Él decía, bueno, pues hay de todo, la mata da de todo. En el evangelio es igual. En el evangelio es igual, nomás que aquí produce mucho dolor. Porque el destino de ellos, la Biblia los define que es hacia perdición, esa condenación. El evangelio es noble, hermanos, pero el evangelio es poderoso. No es para tomar ventaja de él, es para servir, es para encauzar, para guiar al hombre a una mejor vida delante de Dios en la vida presente y en la vida futura. Entonces ellos sí serán, ese será su destino. Pero ¿por qué no de repente uno puede ver? Y, oiga, así como la tecnología de ahora, que dicen que ya están inventando ciertos artículos, productos láser o no sé, le llaman radiaciones, cosas así, en donde a distancia pueden ver quién tiene así como que la temperatura muy alta y casi el coronavirus. Sí lo sabía, ¿verdad? Que estaría bueno, hermano, que así uno pudiera ver así una pistolita, así lo viera falso, verdadero, ¿verdad? Que a todo dar sería, pero la realidad es que lo cotejamos hasta que lo encontramos en la Biblia. Es ahí la importancia de leer la palabra de Dios. Posteriormente dice, ¿cómo guardarnos de los falsos profetas? Bueno, sí hay manera de cómo guardarnos, hermanos. En primer lugar dice aquí, no hagas caso a su mensaje. Es que, mira cómo me motiva. El hombre por naturaleza nos gusta escuchar lo que nos gusta escuchar, ¿verdad, hermanos? Qué pleonasmo. Si a mí me dicen, todo está bien, y luego el mundo partiéndose en dos, ¿verdad? Mi familia deteriorándose, yo practicando cosas antibíblicas, todo está bien, hermano mío. Tenemos que prestar atención y tenemos que dejar de escuchar ese tipo de palabras, de mensajes, de enseñanzas. Si yo entiendo que es muy reconocido, que es muy seguido, muy afamado, miren, hermanos, no todo lo que se vende mucho es bueno y todos estamos de acuerdo con ellos. Le puedo preguntar al hermano Carreto, no todo lo que es caro en cuestión de material es bueno, ¿verdad, hermano Carreto? Hay cosas que a veces uno dice, esto es barato y es buenísimo, pero es que se crea una marca. Así sucede en el evangelio, la gente los ve que se avalanchan sobre de ellos multitudes y tienen un montón de views y de likes, hablando en el lenguaje actual, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues ha de ser un buen mensaje. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Igual lo puedo decir por los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores, y sin el afán, ¿verdad? De quemar o de criticar, pero a veces se bajan de sus vehículos así todos bien uniformados y todo, y esta empresa se ve muy seria y nada, que le hacen de trabajo todo diferente. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro, hermanos. Así sucede en esto. Dejemos de hacer caso de estos hombres que llaman muy bien la atención. El apóstol Pablo habló de ello. Jehová a través del profeta Jeremías le habló al pueblo y le dijo sobre de esto. Hernán, está al pendiente de esto, mijo, por favor. Desde aquí yo lo puedo sentir. Siguiente, no te apartes de la sana doctrina. Prueba, entiende su mensaje. ¿Será necesario que uno tenga que entender el mensaje, hermano, que estamos escuchando? Yo escucho continuamente a las personas decir que nosotros nos llaman borregos. ¿Sí ha escuchado esa frase? Se parecen borregos. ¿Sí se ha escuchado esa frase, hermano? Porque dicen que los borregos nomás los arrean y se van todos para el mismo lado. Algo así. Y dicen que en las iglesias todo lo que se nos enseña o todo lo que decimos los predicadores, todo la gente se lo cree. La realidad es que para poder detectar o guardarse de un falso profeta, desde el momento que usted dice esto no concuerda con la palabra de Dios, a partir de ese momento yo tengo que poner a prueba lo que estoy escuchando. Yo tengo que estudiarlo. Yo no me puedo creer todo lo que me enseña a mí. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, inclusive, y sonará como un autogol, inclusive lo que yo mismo enseño y lo que yo mismo predico, revíselo con la palabra de Dios. No, es que usted es el pastor y no se equivoca. Mentira, nos equivocamos. No crea que nos levantamos y nos quitamos las alas y nos volvemos a acostar y nos volvemos a poner. No, mentira.
estamos sujetos a equivocarnos y es muy natural, no se preocupen, no me justifico de ninguna manera, pero sí es importante que nosotros reconozcamos hacia dónde se mueve la balanza al momento de saber qué es lo que yo estoy escuchando y quiero aprender y practicar en mi vida personal. Los falsos maestros tenemos que entender el mensaje de ellos. Esto no me edifica, por lo tanto, no me conviene. Mire, yo escuché y escucho continuamente a las personas usar este pasaje bíblico y dicen, toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Quién ha escuchado esa frase? Yo les voy a decir una cosa, hermanos. En la palabra de Dios, esto no aplica. Ah, caray. Porque la palabra de Dios todo es bueno. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? A ver, yo quiero verlos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, hermanos? Y porque se quedan así como que, no, pastor, me hace que no. No hay nada en la Biblia que sea malo. Y que uno pueda decir, no, eso no, yo no creo que eso sea así. Entonces estaríamos cayendo en el término que tomo la Biblia y la vivo a mi conveniencia. Cuando yo escucho a la gente decir a veces, toma lo bueno y desecha lo malo, me da la impresión que es como los niños cuando los sienta usted en la mesa. Les pone la comida que se deben de comer las mamás, lo que hace el niño, casi con cuchillo le hace así, a las verduras, ¿verdad? A las frutas. ¿Y qué agarra el chavito? La pizza, ¿verdad? No más. Lo que le gusta, pero no lo que le hace bien. De la misma manera, nosotros debemos de aprender a entender cómo detectar y desechar estas falsas enseñanzas. Posteriormente, no te apartes de la sana doctrina. La sana doctrina es lo que nosotros aprendemos continuamente, que está precisamente atado a la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar de una manera fuertísima, hermanos. No puede haber dos doctrinas bajo el contexto, dos opiniones. Una de las dos tiene la verdad, pero no pueden existir dos doctrinas. Diferentes aplicaciones, sí, hermana Carrera. Diferentes aplicaciones, sí, pero no puede haber dos interpretaciones. Hermano Carreta. Usted comentó que viéramos, vamos ahorita su mensaje o de cualquier otra persona. Yo creo que en la manera que a lo mejor han dicho esa frase, por la manera de que ha habido gente en donde dice, o hermanos que dicen, esa palabra no era para mí, o dicen, esta palabra es para la persona que está enseguida de mí, que normalmente pues nosotros no somos nadie para juzgar o para decir de qué palabra para quién es, ¿ya? Pues si uno viene y lo ve como para uno mismo, porque normalmente pues uno tiene que venir consciente de que uno viene a aprender a comer para poder recibir lo que hay. Hay momentos que uno dice, bueno, pues esta no se me hizo como que era para mí. No quiere decir que voy a decir, bueno, esa palabra no era buena. Simplemente que no fue adecuada a lo mejor en ese momento, ¿verdad? Pero normalmente pues uno, en mi manera yo siempre digo, bueno, yo vengo porque lo he oído varias veces, no es la primera vez, y yo digo, bueno, sea o no sea, yo la voy a usar para que, ¿en qué me va a ayudar, verdad? Fíjese que qué bueno que hace esa observación por lo siguiente. Hernán, está muy alto, hijo. Qué bueno que hace esa observación por lo siguiente, porque aun cuando hay cosas que nosotros pudiéramos decir, bueno, es una reunión de damas y yo qué sé, ¿verdad? Vine y me metí, pues ya ni modo, ya me quedo, ¿verdad? Pues uno irá a decir, no, pues yo no soy hermana, ¿verdad? Yo soy boy. Aun cuando se predica un mensaje para las mujeres, hermanos, le voy a decir una cosa, uno encuentra el ángulo a su conveniencia. ¿En qué sentido? Bueno, para mi esposa, para mis hermanas, lo tomo, lo escucho, lo aprendo y lo comparto. Bajo ese contexto sí estoy de acuerdo, hermano Carreto, con usted. Yo estoy hablando específicamente cuando decidimos qué me conviene y qué no me conviene, el decir, no creo que sea para mí, bajo ese contexto. Pero sí es correcto aclarar su punto de vista. Usted dijo, sí, como dijo, hay materiales que nosotros usamos que aún dice la gente, ese no es bueno. Pero hay manera de cómo usarlo, porque supongamos, si usted ve en muchos lugares, hay materiales que, supongamos, no por el material, sino a lo mejor por el dinero, ¿verdad? Supongamos, no hay suficiente para comprar lo que de verdad necesitamos para instalar, pero hay algo que podemos usar para modificar a lo que podemos usar
por lo que ya tenemos, ¿ya? Ya la analogía ya se desvierte en ese momento y nosotros tomamos la analogía simplemente de los materiales. A partir de ese momento, una falsa doctrina jamás me va a traer un bien a mi vida. No la puedo tomar en mi diario vivir y puedo decir, qué bueno que ya sé que esto es malo y lo experimento no, ahí la falsa doctrina, la Biblia tajantemente nos enseña, ya sabes qué se dedica, apártate de ella. No la ocupes, no la utilices. Luego hago un ejemplo. Yo soy amante de la literatura. He tomado decisiones donde ha habido libros que yo mismo he dicho, este autor ya no es sano para mi vida. Ya no es sano, ya no me conviene. ¿Por qué? Porque poco a poco fue desviando su literatura de su doctrina original y hoy por hoy, dolorosamente, hoy por hoy, ya enseñan cosas que no son bíblicas. Entonces, no porque haya sido un autor de mi selección, yo lo quiera seguir leyendo, porque ya no me va a contribuir, ya no me va a edificar, todo lo contrario. Puede producir en mí una semilla que me confunde, ¿verdad? Sí. Pero sí debemos de cuidar, hermano Carreto. Sí es cierto la observación que hizo usted. Ninguna enseñanza es de interpretación personal, bajo el contexto de decir, es que acá enseñan esto y acá enseñan aquello. La Biblia sí existe el lenguaje que yo puedo aplicar un texto bíblico de diferentes maneras, diferentes épocas. Eso sí existe, pero no pierde su esencia original. El cuidado que debe de cuidar el creyente es no caer en la doctrina del decir, esta es otra manera de enseñar, es otra nueva revelación. No existe ese lenguaje en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dejó en claro que es de una sola interpretación. Siguiente, aliméntate de la enseñanza de tu iglesia local. Yo creo que eso es algo muy interesante, hermanos. Yo he visto, he detectado, y cómo me reí una vez en un post, porque decía por ahí, ya ve que ahora el periódico del cristiano ya no es el Diario de Juárez o el Paso Times, ahora ya es el Facebook, ¿verdad? Y usted encuentra todo. Y me llamaba la atención porque decía por ahí el post más o menos así. Decía, dices que te congregas en tal iglesia, pero te la mantienes escuchando a tal predicador o a tal pastor. Y yo decía dentro de mí, ouch, porque sí es cierto, yo debo de alimentarme de mi iglesia local. No porque soy pastor lo promuevo. Cuando era oveja tenía que alimentarme de los mensajes de mi pastor y de los predicadores. Yo soy defensor inclusive, hermanos, que el creyente, su prioridad debe de ser la enseñanza y las predicaciones de su iglesia local o de la doctrina que se profesa. No podemos estar constantemente escuchando de manera exterior y en lo que corresponde al que está orando por nosotros, al que vela por nosotros, al que nos conoce, que es el pastor de la iglesia local o los predicadores con quien nos relacionamos, nosotros poder decir, bueno, pues que le siga echando ganitas, ¿verdad? Todo mensaje que se predica en una iglesia, cuando el pastor se prepara, cuando los predicadores se preparan, hermanos, son dignos de ser escuchados y son dignos de alimentarse de ellos. El problema de hoy en día es que la versatilidad y la tecnología nos da la oportunidad de pasar por alto inclusive lo que nosotros mismos podemos tomar como beneficio. Y un ejemplo es este, mire. Hermanas, ¿qué les parecería si de repente sus esposos les dijeran a usted, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a comer con mi mamá. Pues está bien, ¿verdad? Que se va a comer con su mamá. Un día, ¿verdad, hermanas? Que sepa apreciar lo que está dejando ir. Y luego que a la siguiente semana, mira, voy a estar con mi mamá. Y luego ya agarra caminito. 2, 3 veces a la semana, voy a comer con mi mamá. ¿Qué va a pensar usted como esposa? Que no está bien. Que nomás no me vaya a decir, pues qué bueno, ¿verdad? Porque ahí sí me voy de patas para arriba, como dicen por ahí. Supongo que usted le diría más o menos así, pues ya vete con tu mamá. Si muchas ganas quieres comer allá, pues ya devuélvete, órale. ¿Por qué? Porque se supone, hermanos, se supone, miren, se quedaron muy serios así como que, no lo haga usted, hermano, porque aquí ya lo puse en evidencia. Pero qué malo es cuando el hombre, en este contexto, no valora lo que tiene enfrente. Es muy malo cuando el creyente no valora las enseñanzas y las predicaciones de su iglesia local. Mucha falsa doctrina que está plagado el día de ahora la iglesia. Una manera de protegernos y de guardarnos es alimentarnos de lo nuestro, hermano. No es que digamos, Víctor, no es que digamos, no, nomás hay que escuchar al pastor. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo saber y detectar qué es lo que sí realmente está a nuestro favor y lo que realmente puede convertirse en un riesgo para nosotros. Víctor. Buenos días, pastor. Buenos días, Víctor. 3 puntos bien rápido de un
falsa Profeta. profeta o doctrina, y en lo que dijo de amistades profesionales. Yo he escuchado un conferencista mexicano muy conocido, pero él es doctor y habla mucho de psicología. Sí. Y le dije a mi mamá, está bien, da buenos consejos. Le dije, no estudió psicología. Órale. Le dije, él refiere a otras personas, a sus programas que estudiaron. Le dije, pero él puede hablar de medicina, pero de psicología, le dije, nunca lo estudió. Así son muchos predicadores que saben que no tienen el estudio o no tienen ese llamado y aún así lo afirman ante la iglesia de que son dirigidos por Dios, pero ellos saben que no, porque nunca han tenido ese llamado o ese estudio, esa vocación, con muchas otras carreras. De apartar lo que uno aprende cuando uno escucha algo es saber si habla del pecado, invita a pecar o ni habla del pecado. Entonces es como validar lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos dice cómo vivir la vida correcta. Correcto. Muchas otras doctrinas no lo desafanan de esas vivencias. Entonces es como podemos apartar lo que la persona está tratándonos de enseñar de un tema o de educarnos. En lo personal, yo estoy suplementando mucho con diferentes Exponentes. y yo miro y digo, bueno, va bien, y luego digo, no, hasta aquí. Dije, ya no es bueno para mí porque ya está hablando de otros temas que no me parecen que están relacionados totalmente en la Biblia. Digo, así como dije, no va a ser bueno para mí, entonces ya los corté de mi vida. Dije, ya no voy a escuchar porque sentí eso de que no era nutritivo para mí. Y en más de nutrirme me va a hacer dudar o pensar en otra doctrina que no es la correcta. Entonces es el discernimiento. Correcto. De mirar qué es lo que escuchamos, qué es lo que miramos. Y ahorita estoy queriendo leer mucho y digo, bueno, ¿hasta dónde leo? No sé, voy a empezar a leer el libro y si llega a un punto donde yo siento y percibo que no es bueno para mi vida, entonces lo voy a cerrar porque no quiero seguir introduciendo eso a mi mente, a mi razonar y luego me va a confundir. Y de hecho hay que saber hasta dónde, eso es un buen juicio, saber hasta dónde sí y cuándo decir ya no. No es como que ahora tocó sí y ahora no, ¿verdad? No, saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Hay una frase del pastor Paul Washer que dice así: un falso profeta es conocido por dos cosas. Uno, el fruto que produce y el evangelio que predica. Viera qué buena frase, hermano, está dando a entender cómo protegernos de la falsa enseñanza o de los falsos profetas. Ahora, cuando hablamos de la segunda parte desde la perspectiva Lucas, dice que esta parábola por el lado del evangelista Lucas es una versión actual. Se lee con mejor entendimiento lo que dijo Lucas, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Dejando en claro que Jesús, que el fruto de un creyente debe de ser natural y espontáneo. ¿Sufrirán los naranjos por dar naranjitas, hermanos? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Sufrirán los naranjos por dar naranjitas? Que usted escuchando ahí la pobre naranja pujando, ¡salte naranja! No, ¿verdad? Es algo espontáneo, es algo natural. No aplica. En la vida cristiana ahorita vamos a ver que debe ser igual, hermanos. Y luego dice aquí, de acuerdo al reino de Dios, y debemos autoexaminarnos para nuestro propio beneficio, ¿cuál fruto estamos produciendo? Dicen por ahí, los que saben, que cuando nosotros consumimos cierto tipo de producto, de alimento, dicen que hay alimentos que pueden hacer rápidamente efecto en nosotros para que nos recuperemos o para que mejoremos, pero que también existen ciertos productos o medicamentos que de una manera más lenta, paulatina, más relajada, tardan para que hagan bien. Se dice que hay otros productos que podemos consumir también, que lejos de hacer algo bueno o algo paulatino, prácticamente nos dan el bajón. Por ejemplo, ayer platicaba yo con el hermano Juan y él me decía que se sentía mal hace muchos años físicamente y que le pusieron una inyección de Bellodecta. ¿Sí estoy en lo correcto, hermano Juan? Y dice que pues ahí se dio cuenta que él es anti-Bellodecta, hermanos, que le salieron granitos naranjas. No lo estoy evidenciando, es una anécdota, hermano Juan. Pero sí es verdad, entonces ahí nos damos cuenta de plano que aun cuando pareciera ser un buen medicamento, no aplicaba para su cuerpo, porque el cuerpo lo rechazaba. De la misma manera, cuando hablamos de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la perspectiva según Lucas,
Vamos a ver en realidad qué es lo que estamos sembrando en nuestro corazón. Porque nosotros podemos creer que estamos sembrando palabra de Dios, pero en realidad nos van a salir ronchas, o sea, nos va a hacer daño. Y ahí es en donde vamos a detectar lo siguiente. Y dice aquí, el Evangelio según San Lucas enseña de la siguiente manera esta parábola. La manera más sencilla de representarla es así. El árbol es el creyente, la semilla es la palabra de Dios, el fruto es el resultado de la palabra de Dios, el fruto malo es el resultado carnal o sin fundamento bíblico, pero también dice que el fruto bueno es el resultado de acuerdo al reino de Dios. En otras palabras, esto está bien sencillo de interpretar, ¿verdad? El creyente que lee mucho la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios, si de repente el creyente, no sé, es bien carnal y es bien grosero, uno dice, bueno, pues parece que como que no te estás alimentando, ¿verdad? Lees pero no te alimentas. No, pero si yo leo la Biblia todos los días. Sí, pero estás haciendo algo indebido. Esta anécdota ya la he contado. Tenía una amistad hace muchos años que ella me decía, a veces cuando veo a esta persona me decía, hasta se me revuelve el estómago. Fíjese, al grado ya era como una especie de, pues de odio, ¿verdad? De rencor, que sí lo era. Y le decía, ¿y lo has llevado a Dios? Dice, he hasta ayunado para que Dios me quite este rencor. Le digo, es que ya no es cuestión del ayuno, ni es cuestión de oración. Ellos ya hicieron su efecto. Más bien dicho, tú eres la que ahora debes, bajo tu voluntad, ahora tú debes de ceder a Dios. Y este fruto, si usted prestó atención junto conmigo, Jesús al finalizar, de acuerdo a lo que captó el evangelista Lucas, Jesús dijo, por sus frutos los conocerás, dando a entender bajo el contexto, lo que realmente estás haciendo es lo que va a salir por naturaleza. En otras palabras, puedes ayunar mucho, puedes orar mucho, pero ya no es tanto lo que es la semilla en sí, sino dónde dejamos que la semilla dé el resultado sobre nosotros, que es lo que vamos a ver a continuación. El sentido racional, pero a la misma vez el sentido espiritual, de acuerdo al versículo 23. Un árbol por su naturaleza, la semilla que es sembrada, eso producirá fruto. En el reino de Dios es similar. La semilla espiritual que nosotros recibimos es la palabra de Dios, la cual no tiene defecto, no tiene alteración, no está mal formada, no le faltan propiedades. Es suficiente para que el hombre y toda su manera de vivir sea bendecida, sea sólida, sea creciente, pero sobre todo con un sentido racional y entendible en su diario vivir. ¿Qué significa esto? Que por el hecho de yo leer la Biblia, ¿me va a ir bien? No, no necesariamente. Consiste en que yo deje caer la semilla, que yo me alimente, que yo permita que Dios obre. En eso consiste esta parte de la parábola. Veíamos cómo le decía Mateo a través de Jesús, observen al falso profeta, porque por sus frutos los vas a ver. Pero Lucas vio al hombre y le dijo, observa tu vida y date cuenta qué es lo que estás haciendo con ella. Alguien que me acompañe por favor con Isaías 55:11. Si yo estoy buscando a Dios como resultado, si lo hago correctamente, sembré la semilla correctamente, va a haber un fruto. ¿Se acuerdan cuando les conté, hermanos, que me quise comportar bien granjero y llegué a mi casa y compré en Big Lots un paquetito de semillas y nomás llegué y los aventé? Ahora le salgan zanahorias. No, pues no, ¿verdad? Fracasé rotundamente. ¿Por qué? Porque no era la manera correcta. Y en esta parábola, la manera correcta, cuando se introduce la palabra de Dios en el corazón y se queda ahí, como dijo Jesús, del tesoro de su corazón. De ahí es donde sale lo correcto y lo incorrecto. ¿Quién lo tiene por ahí? Jaciel. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Alguien dijo por ahí, Dios dice que Él hará lo que Él quiere. Y yo me voy a la Biblia y le digo, sí, la Biblia enseña que Dios siempre quiere cosas buenas para nosotros. No habla de que Dios es caprichudo y que en algunos va a hacer cosas y en otros los va a pasar por alto. No. Habla bajo el concepto que nadie lo puede detener, que nadie puede detener la obra de Dios a través de su palabra. Entonces, vemos lo siguiente. ¿Qué significa entonces que no es buen árbol? Significa que su manera de vivir es contraria.
Eso es el resultado del proceso que significa no permitió que la Biblia hiciera su efecto en él. Hebreos 4:12, por favor. Hermanos, si yo soy cristiano, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo dejo que Jesucristo gobierne mi vida, el resultado de la palabra de Dios tiene que producir algo fuerte en mí, algo sólido, algo bendecido en mí. Jamás el hecho de buscar a Dios, de sembrar la palabra de Dios, jamás va a traer como resultado debilidad espiritual. Son mentiras que a veces se forman en el creyente. ¿Quién lo tiene por ahí? Hermano Oscar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces cuando la gente dice, pues es que si yo voy a la iglesia, ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué batallo? No, es que no es la palabra, no es la semilla. ¿El problema dónde está, hermanos? Aquí. Como dicen los empresarios, cuando se les presenta un proyecto, usan este lenguaje y dicen, el jinete es muy bueno, pero el caballo es muy flojo. O sea, dando a entender, es una persona muy, muy inteligente, con mucha capacidad, con todo lo que requiere una persona para lanzar un proyecto, algo bueno, dice, pero lo que nos estás presentando en realidad no va a crecer. Aquí es inverso, hermanos. Aquí la palabra de Dios tiene la fuerza suficiente para ayudar a cualquiera. Pero aquí el que está fallando es nuestra parte. Por eso dice, ¿qué significa no es un buen árbol? No es la palabra de Dios, no es la semilla. Somos nosotros, es lo que captaba el evangelista Lucas por labios de Jesús. Y dice, y lo santificará. 1 Timoteo 4:5 habla de ello, que la palabra nos santifica. Sus rasgos aún son carnales o volvieron a serlo. Porque de repente en la vida cristiana, ¿verdad? No, pero si yo voy cada domingo a la iglesia, yo voy cuando tengo que ir, ahí estoy yo sirvo a Dios inclusive. ¿Por qué batallo? ¿Por qué no siento que estoy despegando correctamente? Porque mira, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros venimos a Cristo, o una de dos, o nunca hemos dejado esos rasgos, o los volvimos a tomar. Así de simple. ¿A quién le ha pasado que en la vida cristiana ha conocido a alguien que por alguna causa Dios lo rescató de las drogas, pasa un tiempo apropiado y curiosamente, hermanos, al paso del tiempo, yo no sé cuánto tiempo, al paso del tiempo vuelve a recaer? ¿Quién ha visto eso? Y jamás con el fin de criticar, pero uno dice, ¿por qué recayó? Si ya Dios lo salvó. ¿Por qué recayó? Si ya Dios lo perdonó. La razón es porque la palabra estaba ahí, pero la parte que nos corresponde a nosotros es abrir nuestro corazón. La parte que nos corresponde a nosotros es alimentarnos de esta buena semilla. Y dice, y vuelven también a veces, dice, ¿por qué? Porque debido a esto se satisfacen sus deseos. Y eso lleva al creyente como árbol a morir conforme a la carne. Y el mismo Jesús dijo que serán cortados. Mira, hermano mío, cuando Cristo dijo que el árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos, no es como que, bueno, pues que si Dios me ama, así que me agarre, ¿verdad? Como soy, tampoco. Dios quiere que si tú vienes a la iglesia, si tú oras en tu casa, si tú te alimentas de la palabra de Dios, si tú estás escuchando música que te edifica, si tú estás en verdad abriendo tu corazón delante de lo que Dios pretende a través de su palabra, es hacer cambios para bien. Y si no suceden, no es porque Dios diga, es que todavía no quiero. Oiga, ¿cómo escucho a la gente decir el lenguaje? Es que siento que no es el tiempo de Dios. Espérate, el tiempo de Dios para transformar a una persona, la Biblia dice que el día de salvación es hoy. No dice mañana ni dice en 3 años, dice hoy, dice. La Biblia enseña y el santifícate en la palabra. No dice, y ahí a ver cuándo Dios se acuerda de ti, se apiada de ti y te empieza a cambiar tu manera de vivir. No, la Biblia dice que muchas de las veces, la gran mayoría de hecho en el Nuevo Testamento, las sanidades de Jesús eran espontáneas, hermanos. No le decía al hombre, pues ahí a ver qué pasa mientras vas caminando. No, generalmente Jesús mostró un evangelio de cambios. Ahora, sí existe que el creyente paulatinamente, el Espíritu Santo le va ministrando y se va apartando de cosas. Sí existe eso. Eso yo lo entiendo y lo comprendo.
Pero lo que no comprendo a través de la palabra de Dios es que el cristiano, el creyente, el que ya conoce la palabra de Dios, el que ya sabe la escritura, el que tiene tiempo en el evangelio, todavía se ponga a pensar y a decir, pues bueno, a ver si Dios me ayuda. Mira, Dios te quiere ayudar desde el primer día que tú naciste. Desde el primer día. Porque sí, que estadísticamente muchos mueren. Tú y yo fuimos un milagro de Dios. Ahora, ¿qué significa también cuando dice la Biblia el hombre bueno y el hombre malo? Jesús dejó en claro que cada quien decide qué sembrar en su corazón y así dar el fruto que por naturaleza se producirá. La llave que deja entrar al baúl de nuestro corazón, lo que queremos sembrar es nuestra voluntad. Yo decido, no las circunstancias, no con quienes convivimos o con quienes vivimos. Aún nuestro propio yo y sus deseos y debilidades, nuestra voluntad es la soberanía que todos disfrutamos como atributo individual. Hermanos, ¿quién le ha tocado ver que hay cristianos que llegan casi en el mismo año o los mismos meses a la iglesia y los dos fueron salvos? Y luego pasa el tiempo y usted ve que uno de ellos pareciera ser que desarrolla una vida espiritual más rápida. Y hay otros que todavía se les da leche espiritual. ¿Quiénes han visto esos casos? ¿Sí, verdad? Y uno dice, no, es que al que le toca, le toca. No, no es así. No es al que le toca, le toca. La palabra de Dios enseña que cuando una persona viene a Cristo, esa persona, de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, a su corazón delante de Dios, puede ir creciendo. Mira, te la voy a poner así. Tú compras un paquete de semillas y luego tú dices, voy a sembrar las cinco semillas por separado. Si a esas 5 semillas tú les pones exactamente lo mismo, ¿qué puedes esperar? O sea, se van a morir 2 y una se va a caer y la otra no va a dar nada. No. Usted va a ver que todas, si a todas las trató por igual, si a todas las alimentó por igual, si a todas las procuró por igual, usted va a ver que a todas. Es más, ¿no le ha sorprendido de repente cuando uno pasa por los nogales, cuando uno va a cruces, hermanos, las nogaleras, y luego uno dice, hasta parece de película que todos los árboles están del mismo tamaño? ¿Sí ¿Quién lo ha visto eso? Y uno dice, caray, o sea, hasta parece que lo clonaron el árbol, ¿verdad? No, es que la realidad es que los que sembraron tomaron la precaución de darles el mismo trato a todos. Cuando yo decido en mi diario vivir permitir que la palabra de Dios, la semilla de Dios, haga efecto en mí, no es cuestión que Dios diga, a ti en 3 años te voy a dar el clic de lo que es la santidad, como muchos piensan, ¿verdad? No, a mí Dios no me ha hablado. ¿No te ha hablado de veras? ¿No te ha hablado en ese tema? No, yo creo que no. Como alguien diría por ahí, ¿verdad? Es que yo siento como que Dios me tiene chiple y todavía me tiene en sus brazos aquí, me está cargando. No es así. Si tú decides alimentarte de la palabra de Dios, si tú decides buscar a Dios, si tú decides querer crecer sobre de ella, espiritualmente hablando, tú vas a crecer hasta donde tú desees delante de Dios. A mis hermanos que tienen negocios, ¿qué pasaría si un empleado le diría a usted, sabes que yo quiero aprender más? Usted dice, es bueno, vale la pena enseñarlo. ¿Lo enseñaría, hermano? Es lo más moral, lo más ético, ¿verdad, hermano Carreto? Si lo vemos con capacidad, lo vemos obediente, lo vemos fiel, levántate. O sea, no va a haber como que, no, tú no eres de mi clica. Tú lo vas a levantar, tú lo vas a ayudar. Figúrate a Dios hablándole a la vida del hombre, diciéndole a Dios al hombre, yo te quiero levantar, solo es cuestión de que de ti nazca. Por eso dice la Biblia, como lo acabamos de leer aquí, todo está en mi voluntad, en mi decisión. ¿Quién decide levantarse todos los lunes para ir a trabajar, hermanos? ¿Lo levanta la esposa? A uno lo levantan los viles, ¿verdad?
Sí, lo levantan a uno bien contentote, ¿verdad? Pero si no hubiera viles, porque hay un punto en la vida, hermanos, en donde vamos a ser objetivos. La madurez nos enseña a ser responsables. No nos enseña la madurez a que nos estén empujando y nos estén arriando. Miren, hermanos, va a escucharse extraño este concepto, pero yo sí me he dado cuenta que hay cristianos que parece que si ellos fueran felices y Dios los arrea. ¿Sabe qué es arrear, verdad? Ellos serían felices si el Señor los arreara, así como masoquistas, ¿verdad? Yo voy a decir una cosa, Dios no arrea a nadie y los pastores tampoco arreamos, hermanos. No, nosotros no tenemos el instinto del animal que lo tenemos que dirigir. Nosotros tenemos una voluntad para recapacitar y decir delante de Dios, me conviene hacer las cosas bien, me hace bien caminar con Dios, me hace bien orar, me hace bien leer la Biblia. ¿Cómo dar malos frutos? Esto es bien sencillo, hermanos. Es bien fácil, ¿verdad? Como le dijo aquel hombre al pastor, pastor, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Y dijo, nada, no hagas nada. No ores, no ayunes, no leas la Biblia, no vengas a la iglesia, no escuches a Dios, nada. Dice, así es como te vas a ir derechito, no hagas nada. Es bien sencillo dar malos frutos. En realidad dice que así es. Esto sucede cuando dejamos de ejercitar nuestra vida espiritual. Seremos por naturaleza alimentados por la carnal. Y esto sí es cierto, algo se come el cuerpo, ¿verdad? Cuando lo dijo de un maestro de biología y nos decía así, muchachos, desayunen todos los días en la mañana algo, lo que sea, pero desayunen algo, nos decía. Y luego pues un día le preguntamos, ¿verdad? Pues, ¿por qué, profe? ¿Por qué nos insiste tanto? Y si te das cuenta que en la mañana tu cuerpo, los jugos gástricos son los primeros que están reclamando algo. Y se empiezan a comer entre ellos mismos, así nos decía el maestro. ¿Cómo se me quedó grabada esa frase? Y sí es cierto, hermanos. Cuando nosotros no desayunamos, nuestro cuerpo busca algo que desayunar. Y cuando nosotros no damos frutos delante de Dios, tu carne, tu voluntad va a agarrar algo. Si no agarra lo espiritual, se va a ir a lo carnal o se va a regresar a lo carnal. Seremos por naturaleza alimentados por lo carnal, ignorando, justificando, creando opiniones personales, cayendo en un estado de necedad y después de miseria espiritual, hermanos, que eso es muy doloroso, la miseria espiritual. Y pensando y viviendo que todo está bien y no está tan mal. Como me dijo una vez alguien, ¿cómo es lo correcto? ¿El vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno? A ver, Víctor, ¿el vaso está medio vacío o está medio lleno desde la posición psicológica? Sí, ¿verdad? Depende del cristal con el que lo miramos. Lo interesante de esto, Víctor y hermanos, es que en la vida cristiana no puede haber medio vacío ni medio lleno. En la vida cristiana Jesús dejó en claro, o eres frío o eres caliente. Por eso es que es tan fácil dar malos frutos. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y por último, ¿cómo dar buenos frutos? En realidad también es sencillo hacerlo. ¿De veras, pastor? Sí, la verdad sí es sencillo. La vida cristiana, la Biblia no la representa como una imagen de que, híjole, vas a batallar y te vas a arrastrar y vas a sufrir. No, la Biblia no presenta el evangelio así. La Biblia en todo momento no deja de representar el evangelio, que en el mundo tendrás aflicción, pero si confías en Dios saldrás adelante. La Biblia representa el evangelio a través de los salmos, que vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero que Dios estará conmigo. Es como los niños, hermanos. Los niños tienen una fe muy interesante cuando están chiquitos. Usted le puede decir a un niño chiquito, porque ya los grandotes ya no. Si hay una altura de este tamaño y el niño ve hacia abajo, ve el peligro, porque sí lo ven, hermanos, ya lo entienden a cierta edad. Pero si el que está abajo es su papá o algún ser querido en el cual él confía y le dice, aviéntate, ¿qué va a hacer el niño? ¿Por qué? Porque es sencillo, me van a agarrar, es mi papá. El niño no la piensa. El problema radica cuando crece el chamaco. Ya me imagino, ¿verdad? Que Avis estuviera a una altura así y yo le dijera, Avis, salta, Avis, no, cuernos que le digo salta, ¿verdad? No se lo digo.
Jamás se lo diría, le diría, son tus pies y tú sabes cómo caes. Ya nomás me dices cómo está la onda. Pero la realidad es que en Dios, hermanos, a veces así es como nosotros interpretamos la vida. Sí, cuando dependemos de Dios, nos es muy fácil todo, hermanos. En serio. O sea, no es como que, bien facilote, facilotote, no. Dije sencillo. Jamás dije regalado. Jamás dije, olvídate, hermano, vas a orar y te van a abrir la puerta a los ángeles en las tiendas. No, olvídate, eso no va. Yo digo sencillo bajo el contexto que tu vida, tu esfuerzo no va a ser en vano. Tu esfuerzo va a ser premiado por Dios. Bajo esa sencillez hablo yo. Después dice aquí, esto sucede cuando decidimos ejercitar nuestra vida espiritual, aun cuando podemos hacer lo malo, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Seremos por naturaleza alimentados por la voluntad de Dios, la cual es perfecta, y es bienestar para nosotros, llevándome a buscar las cosas eternas y dar testimonio de la vida nueva que ahora tengo en Cristo Jesús. Se escucha bien sencillo, ¿verdad, hermano? Esto. Pero le digo una cosa, así lo es. Dijo el apóstol Pablo, busca las cosas de arriba. Bueno, hay que buscarlas. ¿Qué son las cosas de arriba? Las cosas espirituales, las cosas eternas, la obediencia a Dios, seguir la voluntad de Dios. Esas son las cosas de arriba. No se necesita como que una calculadora científica y matemáticas no. Muchos cristianos en la actualidad, hermanos, se ahogan en su relación con Dios. Porque ellos quieren intentar vivir la vida cristiana como ellos consideran que es la apropiada. Muchas de las veces hay en las empresas buenos empleados, con mucha habilidad y mucha capacidad. Pero ¿sabe por qué los terminan despidiendo? Por su mala actitud. Porque no les gusta seguir la naturaleza de las políticas de la empresa. Y muchas de las veces el jefe dice, me duele dejarte ir, pero es que no me contribuyes, haces lo que quieres cuando tú quieres, andas de ganas. Con esto, la anécdota se la cuento la semana que entra ya. Otra anécdota que traía para finalizar esto. Pero hermanos, sí es bien importante, hermanos, que nosotros confiemos que la palabra de Dios da un buen fruto sobre nosotros. Póngase de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Y que la palabra de Dios venga y haga un buen efecto, hermanos, sobre nosotros. No se ahogue, hermano. No se ahogue en la palabra de Dios, pensando y creyendo. ¿Y cómo le hago? No, esto es bien sencillo. Camine con Dios, obedézcalo. Y si no le gusta a usted, no se preocupe, no es el único. ¿Cómo le decimos a los hijos cuando les damos el platito? Mira, nomás pruébalo. Mira, y luego uno se lo está comiendo, ve, está bien bueno. Y el chamaco parece que lo estamos torturando, ¿verdad? Y uno dice, es tan sencillo. Porque en la madurez se entienden muchas cosas. En la vida cristiana es igual. En la madurez entendemos muchas cosas. ¿Y sabe cuáles son las principales? Que nuestro deber como hijos de Dios es dar fruto, hermano. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana y le quiero pedir ahí a nuestro hermano Juan. Despídanos en oración, hermano Juan, por favor, de la escuela dominical.